tal, chicos? Qué gusto saludarles, qué gusto de verdad que estén aquí. Hoy vamos a cantarle a nuestro Dios, pero hoy queremos hacerlo con todo el amor que pueda haber en nuestros corazones. ¿Están conmigo? Vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a cantar de su amor y también vamos a cantarle con amor. Así que vamos a empezar este día con esta canción, se llama Supe que me amabas, y vamos a cantar con todo amor para nuestro Dios. Tú nos amas, Dios. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas. Lejos de tu casa, yo me fui con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí.
Nos regalaste tu perdón, nos regalaste tu amor y hoy estamos alegres de estar a tu lado, Señor. Gracias por ese grandísimo amor que mostraste al mandar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros en una cruz. Gracias, papá. Gracias, Padre. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Verdad que grande es el amor de nuestro Dios? Y Él siempre, siempre está con nosotros. Y por eso vamos a cantar ahora que Él está con nosotros. Esto se llama Tú estás conmigo y vamos a cantar con todas las ganas que tengamos. ¡Vamos! Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Tú eres todo para mí. Dilo con nosotros. Tú estás conmigo. Eres mi amigo. Eres mi amigo, Señor. Estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Una vez más, tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo.
invitamos a que cantes con nosotros esta parte del coro. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Díselo a él. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tú eres todo. Tú eres todo para mí. En los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Él está con nosotros siempre y hoy nos lo demuestra a través de su mensaje. Y vamos a escuchar ahora entonces el mensaje de nuestro pastor de jóvenes, Emilio Urito. Vamos a escuchar atentamente lo que Dios tiene que decirnos. Su consejo, su sabiduría está para nosotros. Vamos a disfrutar de este mensaje, vamos a disfrutar de su palabra y nos vemos la próxima semana para alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios y Padre. Nos vemos. Bye. El día de hoy vamos a empezar una serie titulada El mejor libro de todos los tiempos. Y puede ser apasionante, puede ser increíble, pero tienes que ponerte en un mismo canal. En el canal donde abras tu espíritu, abras tu alma, abras tus oídos y recibas toda esta información con muchas ganas de aprender y sobre todo de relacionarte con Dios. ¿Sale? Antes de empezar, vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra a través del internet. Te damos gracias porque a pesar de que la iglesia pudiera parecer que se ha hecho más chiquita, al contrario, hoy en día hay una iglesia en cada casa que esté escuchando estos mensajes. Te pedimos que bendigas este mensaje, Señor, que permitas que sea un mensaje que fluya y que penetre en los corazones de cada uno de los jóvenes y tal vez de uno que otro adulto que lo vaya a escuchar. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén. No sé si a ti te pasa, pero hay un montón de cosas que yo no entiendo y me encantaría saber. Cosas como las siguientes. ¿Cómo es que puedo hacer un FaceTime y veo y escucho a otra persona por medio de un pedazo de plástico, por medio de un celular? O sea, yo no lo logro comprender, mi cabeza no me da para lograrlo entender. Otra pregunta que yo me hago es, ¿cómo funciona Internet? O sea, ¿cómo es posible que un código de números se convierta en un lenguaje que le pueda decir a Amazon que necesito que me entreguen la bolsa de croquetas para mi perro en la puerta en máximo 3 días, porque si no, se va a morir de hambre, ¿no? ¿Cómo lo entiende Internet? ¿Cómo lo traduce? ¿Cómo es eso posible? Otra pregunta que de repente me hago es, ¿cómo es? A lo mejor tú nunca te has hecho esta pregunta, pero cuando yo veo un colibrí, me hago esta pregunta. ¿Cómo es que ese animal tan diminuto, como un colibrí, con un corazón tan chiquititito, puede ir su corazón a 1260 pulsaciones por minuto? O sea, ¿cómo? Es chiquitito, ¿no? Y ahí está el colibrí dando vueltas y aleteando por todos lados alrededor del árbol y su corazón va a 1260 pulsaciones por minuto. ¿Cómo lo logra? Otra pregunta, a lo mejor más básica. ¿Por qué no me puedo lamer el codo? No alcanzo. O sea, inténtalo. No, miren, la realidad es que seguro tú tienes tus propias preguntas. Y aunque me encantaría tener una explicación para muchas de ellas, eso me hace pensar en algo más. En algo más que tal vez muchos de nosotros en algún momento nos gustaría que nos explicaran. ¿Sabes qué es? La Biblia. Si tú no la has leído o no entiendes el poder que este libro tiene, la verdad es que a lo mejor te podría parecer que no es muy interesante, que no es muy emocionante. Y sin embargo, aunque ya lleves a lo mejor un pequeño tiempo leyéndola, a veces la Biblia pudiera parecer inesperada, sorprendente, asombrosa o incluso hasta confusa. Es por eso que la Biblia necesita ser explicada. La mayoría de las cosas que queremos que nos expliquen, si somos honestos, son cosas que generalmente nos interesan, como las que yo les dije al principio, ¿no? El internet, el FaceTime, el colibrí, o no sé qué preguntas tú tengas en la mente, ¿no? Te causan curiosidad.
Pero también, si somos honestos, cuando se trata de la Biblia, no necesariamente queremos una explicación. Muchos jóvenes incluso ni siquiera piensan mucho en ella. Y cuando lo hacen, muchas veces no sentimos nada en nuestro interior. Quizás es tu caso. Las personas de repente hablan acerca de la Biblia como si ésta te cambiara la vida. Pero cuando tú la lees, pareciera que no cambia nada en tu propia vida. Todavía te sientes ansiosa o ansioso, sigues peleando con tus hermanos, no logras pasar esa materia que te está costando tanto trabajo. Y entonces tal vez te puedas preguntar, exactamente de qué manera la Biblia cambia mi vida. Tal vez tú has visto o escuchado a personas que usan la Biblia como una forma de convencer a los demás de que están llevando una mala vida. Y entonces te dices, ¿por qué me emocionaría algo que se usa para hacer sentir mal a otras personas? A lo mejor tienes ese tío, ¿no?, que va por todos lados dándole de bibliazos a la persona que se le acerca. Y no necesariamente has visto un buen resultado. Entonces tú dices, ¿y eso para qué? ¿Con qué sentido? O tal vez diferentes personas te han explicado la Biblia, pero todas esas personas dicen cosas diferentes. Lo que dice una persona a lo mejor contradice a lo que dice otra. Sin embargo, estas personas hablan con mucha autoridad acerca de los temas como si conocieran la forma correcta y especial de ellos mismos acerca de cómo entienden la Biblia. Y eso te confunde, porque una persona dice una cosa, otra persona dice otra cosa, otra persona dice otra, y todos lo dicen con una autoridad que dices, ok, entonces todos tienen razón, o nadie tiene razón. La realidad es que, mira, algunas personas ven la Biblia como un libro de historia, otras personas la usan como un arma, como el ejemplo que acabamos de ver, otras personas la leen como una novela, ¿no? Dicen, wow, mira, qué bonita novela, cuántas cosas, ¿no? Otras actúan como si fuera un manual de instrucciones nada más, y otras pueden utilizar otras sensaciones, otras experiencias acerca de la Biblia, ¿no? Pero es por eso que no es tan raro que estemos confundidos con respecto a la Biblia. Nos podemos llegar a preguntar, bueno, entonces, a ver, ¿cuál es exactamente el propósito de la Biblia? ¿Cuál es su objetivo? Y además un libro que se escribió hace más de 2000 años o mucho más en el Antiguo Testamento, pues ¿de qué me serviría el día de hoy? Supongo que casi todos tienen muchas más preguntas acerca de la Biblia de las que acabo de mencionar. Y quiero que sepan y quiero que recuerden que este es un buen lugar para que todos ustedes hagan preguntas. Sé que no estamos físicamente en este momento y no estás frente a mí, pero recuerden que al terminar nuestro servicio tenemos nuestra reunión de Zoom donde nos encanta escuchar todas tus dudas. Recuerda que no tienes que dejar de lado tus dudas, no las tienes que dejar fuera de la puerta. No tienes que dejar fuera tu curiosidad, tu frustración a veces acerca de la misma palabra, de la misma Biblia. Y de ninguna manera te estamos pidiendo en esta iglesia que apagues tu cerebro, sino todo lo contrario. En Comunidad de Fe nos encanta que piensen, nos encanta que pregunten, que tengan dudas, que tengan curiosidad, que vengas con nosotros y nos digas, oye Emilio, no entiendo esto, que vayas con tu mentor y digas, esto no se contradice, que digas, ¿qué onda con el Apocalipsis o con el Génesis y con la creación y con tantas cosas tan apasionantes? Nos gusta que prendas tu cerebro. Así que pregunta, este es un lugar seguro para hacer preguntas. Recuerda, al terminar el servicio tenemos nuestra reunión de Zoom. Y también déjame decirte otra cosa, tengo que aprovechar para esto. En esta serie, evidentemente, no vamos a responder todas las preguntas que tengas tú o que tenga yo acerca de la Biblia, eso sería imposible. Vamos a tener algunas respuestas, vamos a encontrar información importante, vamos a recibir cosas que nos van a hacer cimentar mejor nuestra fe acerca de la palabra. Y también vamos a tratar de hacer mejores preguntas, pero lo que esperamos a través de esta serie es que logres profundizar en la Biblia durante las siguientes semanas de una manera distinta y puedas entender un poco mejor la Biblia, ¿ok? Dicho esto, vamos a retomar el tema. Fíjense, para comenzar, debemos saber que la Biblia se divide en dos grandes secciones. La primera sección es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está colocado antes de que naciera Jesús. Y el Nuevo Testamento, ¿después de qué suceso tan importante está?
del nacimiento de Jesús, ¿ok? Entonces Jesús 1, Antiguo Testamento antes de Jesús, Nuevo Testamento durante y después de Jesús, ¿vale? ¿Van conmigo hasta ahí? Fíjense. En la Biblia podremos encontrar una hermosa combinación de un montón de temas increíbles. Historia, relatos de testigos oculares, o sea, personas que vieron en persona propia lo que estaba sucediendo en ese momento. Personas que vieron los milagros de Jesús, que caminaron junto a Él, que vieron cosas extraordinarias. Estos son los relatos de los testigos oculares. También podemos encontrar cartas, podemos encontrar canciones, podemos encontrar poemas, podemos encontrar diarios. O sea, hay cosas increíbles y otros tantos más documentos. Estos los conocemos como los libros de la Biblia, que por cierto son 66. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, ¿ok? Y además, esto es información extra, necesitan saber que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos, reconocido por Guinness, ¿ok? Y en las siguientes semanas iremos viendo más datos acerca de la Biblia. Mientras tanto, me gustaría que analizáramos uno de los relatos de un testigo ocular de la vida de Jesús. Y te puedes estar preguntando, ¿en qué parte de la Biblia estará eso? En el Nuevo Testamento, ¿ok? Fíjense, este relato de la vida de Jesús fue escrito por Juan, quien conocía a Jesús personalmente y era uno de sus amigos. Juan vivió más que cualquiera de los otros discípulos de Jesús y cuando llegó a viejo, escribió lo que recordaba acerca de Jesús. De hecho, él pudo haber sido una de las últimas personas que vivieron y que realmente recordaba haber pasado tiempo junto a Jesús. ¿Te imaginas? O sea, ¿te imaginas a nuestro amigo Juan haber estado ahí al lado de Jesús, ver un montón de cosas increíbles y después haber madurado en sus ideas, haber recapacitado, pasaron los años y conservaba estos recuerdos impregnados en su alma, en su corazón y escribió acerca de ellos, ¿ok? Así es como Juan comenzó su historia, ¿ok? No diciéndonos qué sucedió precisamente con Jesús, sino más bien por qué sucedió lo que sucedió. ¡Wow! Tal vez Juan comenzó de esta manera porque era una persona mayor y tuvo más tiempo para pensar acerca de su experiencia junto a él. Y Juan comienza su relato así en Juan 1, versículo 1. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Se los vuelvo a leer. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo, ¿quién era? Era Dios. Tal vez tú podrás pensar, a ver, eso no explica muchas cosas a mi juicio, ¿ok? Pero dame un minuto para tratarte de explicar algunas cosas. Mira, para empezar, Juan era judío. Era judío al igual que Jesús. Y Juan creció aprendiendo acerca de las escrituras judías, o sea, acerca del Antiguo Testamento. Y él seguramente sabía que la palabra de Dios era realmente importante en las escrituras judías, o sea, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Dios dijo una palabra y toda la creación se hizo realidad. Entonces, la palabra de Dios significaba más que solo los sonidos de las sílabas que formaban la palabra, ¿ok? La palabra de Dios formaba lo que Dios era, o sea, nos decía lo que Dios era. La palabra de Dios tenía poder, sigue teniendo poder, pero estamos situados en el momento en el que la escribió Juan, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios tenía poder, era su esencia y representaba todo sobre quién era. La palabra de Dios, de hecho, reflejaba al mismo Dios. Qué profundo, ¿no? Esto es a lo que quiero llegar. La palabra de Dios siempre refleja quién es Dios. ¿Te das cuenta de esto? O sea, tenemos un libro al alcance, querido joven, que refleja literalmente al creador del universo entero. Ahí está su inspiración. Ahí está la historia de la creación, del universo, de las estrellas, de las constelaciones, de cómo de repente Dios dijo en el principio, ¿no? Y más adelante en el Génesis, y hizo la luz, ¿no? Y ¡pum! En ese momento la luz apareció por todos lados. O sea, la tenemos al alcance. La Biblia es la palabra del Dios del universo. Esto lo refleja Él. La palabra de Dios nos dice quién es
y nos dice de qué se trata todo esto. Es por eso que el punto de la Biblia es conocer mejor a Dios. Ahí encontramos al Dios del universo. O sea, la Biblia no debería de ser un libro que tienes por ahí en tu casa, llenándose de polvo, en un anaquel, en un cajón guardado. Debería de ser el libro más apasionante en tu vida. Es el libro que te levantes en la mañana y digas, quiero saber más. Y una vez que lo hayas terminado de leer, de Génesis a Apocalipsis, lo termines y lo vuelvas a releer. Debería de ser ese libro que esté lleno de anotaciones, de highlights por todos lados, de signos de interrogación, ¿no? De afirmaciones para ti, lleno de post-its por todos lados, lleno de cosas que tú puedes escribir. Esto me habló a mí el día de hoy, hoy me di cuenta de esto, hoy confirmé aquello, hoy descubrí esto otro. O sea, la Biblia debería de ser el libro que fuera el eje de tu vida por completo. Me apasiona hablar de este tema y te voy a decir por qué me apasiona hablar de este tema. Porque yo he estado en los dos lados, querido joven. He estado en el lado donde mi Biblia se ha llenado de polvo, donde mi Biblia ha estado en un anaquel, donde mi Biblia, ahí está la Biblia. Porque la mayoría de las personas tienen una Biblia en su casa, pero muy pocas personas leen la Biblia que tienen en su casa. Y también he estado en el lado, gracias a Dios, hoy estoy en el lado donde leo mi Biblia. Donde todas las mañanas voy a ella y descubro en mis 5 capítulos diarios que trato de leer un montón de cosas sorprendentes. Y a veces, como bien te dije en el principio, a veces no siento nada. Pero no se trata de sentir, se trata de ser diligente, se trata de ser constante, se trata de ir a la palabra para ver qué te está tratando de decir Dios. Se trata de conocer mejor a Dios, que es lo que les acabo de decir. El punto de la Biblia es conocer al Dios del universo. Y entonces, fíjense, Juan lleva esto un paso más allá. Y después dice, y el verbo. Juan está hablando de Jesús aquí, fíjense. Juan 1, ya versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué hermoso, ¿no? O sea, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Estamos hablando de Jesús. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, entendemos que Juan se refiere a Jesús como el verbo, ¿ok? No como un sustantivo, como el verbo. Fíjense, el poder de Dios, el reflejo de Dios que tomó forma humana y caminó por la tierra. ¿Escuchaste eso? El poder de Dios, el reflejo de Dios que tomó una forma humana como tú y yo y caminó en esta tierra. Sudó, sangró, le dio hambre, lloró, corrió, caminó, disfrutó del viento, del agua, de sus amigos, de las risas, de la comida, de todo. Dios se hizo hombre y es así como Juan comienza su relato, ¿no? Es apasionante. Fíjense, así fue como en aquel tiempo cuando Jesús estuvo en esta tierra, la gente de aquel entonces pudo ver cómo era Dios en Jesús. Y nosotros podemos ver cómo era Dios en Jesús a través de ¿qué? De la Biblia. Está a nuestro alcance, a tu alcance. Hoy en día a lo mejor tú no tienes una Biblia de papel, que por cierto te la recomiendo. Por más tecnológicos que seamos hoy en día, yo no logro disfrutar de la misma manera mi Biblia digital, que es una maravilla como herramienta, la puedo llevar a todos lados y siempre está conmigo, pero mi Biblia de papel es mi Biblia de papel. Amo mi Biblia de papel, ¿ok? Pero bueno, ya tendrás tú la decisión, pero usa la Biblia. Ahí está el Dios del universo, ¿ok? Y ahí puedes conocer a Dios a través de ¿quién? De Jesús. Vamos más adelante. Fíjense, Jesús había sido la palabra de Dios mucho antes de que se escribieran las cartas y poemas antiguos, ¿ok? Y resulta que las palabras en la Biblia son ¿de quién? De Dios. Pero Jesús es el mensaje final y más claro de Dios. Él es la palabra de Dios que vive y respira. Y todo apunta a Él, a Jesús. Su historia, la historia de Jesús, es la historia central.
Y Él hace que todo lo demás alrededor de la Biblia, todo lo que está pasando en todos los demás libros, incluso del Antiguo Testamento, apunten precisamente a Jesús. Apunten a algo que tiene sentido. En otras palabras, el trabajo más importante de la Biblia es presentarnos y enseñarnos quién es Jesús. ¿Y por qué importa tanto eso? Porque Jesús es la mejor y más perfecta representación de Dios. Un escritor judío que le escribió a los nuevos cristianos lo explicó de esta manera en una carta llamada Hebreos. Y aquí vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Fíjense, en el pasado, Dios reveló más acerca de sí mismo por medio de los profetas. Y los profetas tenían un trabajo que hacer. Los profetas tenían que ir a hablar el mensaje que Dios les había revelado. ¿Ok? Pero después de la venida de Jesús, ahora Dios nos habla a través de ¿quién? De su propio Hijo. Así que Jesús es la mejor manera de cómo ver y conocer a Dios. O sea, en otras palabras, querido joven, ni siquiera necesitamos intermediarios, ¿te das cuenta? Esto es genial. O sea, no necesitamos un profeta o algo más para llegar a Dios. Para eso mandó a su Hijo unigénito, para que podamos tener una comunicación directa con el Padre. Y esto es asombroso, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos una comunicación directa con Jesús y por medio de Él con el Padre? Pues que conocemos mejor a Dios. ¿Te das cuenta? Si conozco mejor a Jesús, entonces, por lo consiguiente, conozco mejor a Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, necesitamos leerla con ese objetivo. Ese es el objetivo que debe estar en nuestra mente. Conocer a Dios conociendo a Jesús. Así que todas las preguntas que nos vienen a la mente cuando leemos la Biblia son importantes y necesarias. Pero la mejor respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito de la Biblia? La mejor respuesta es Jesús. Piénsenlo de esta manera. Me gusta mucho este ejemplo. Alguna vez, supongo que la mayoría de ustedes han visto o entrado cuando íbamos al cine. Tranquilos, ya vamos a regresar al cine. Okay, cuando iban al cine, ir a una función en tercera dimensión. ¿Has estado ahí? Bueno, si no has estado ahí, más o menos te cuento cuál es la idea. Cuando tú vas a ver una película en tercera dimensión, al entrar a la sala te van a dar, ¿qué? Unos lentes. Entonces tú llegas con tus lentes, te sientes en tu butaca y empiezas a disfrutar de la película. Si tú no te pones los lentes, puedes entender qué está pasando, ¿no? O sea, ves grandes imágenes, pero no lo logras ver con nitidez, ¿ok? No logras ver la película con nitidez. Ves imágenes, las ves borrosas, más o menos así, ¿ok? Pero es muchísimo mejor cuando te pones los lentes. Cuando te pones los lentes, ellos te ayudan a ver todo con claridad. Puedes ver perfectamente lo que está sucediendo. Puedes ver los movimientos, los colores, las escenas y entiendes lo que está sucediendo. Fíjate, la Biblia, de alguna manera, se podría decir que también funciona así. Todos los primeros libros, las poesías, los libros de leyes, los libros de profecías, te dan una idea de cómo es Dios, ¿no? O sea, ya entraste a la sala, pero no te has puesto los lentes todavía. Pero Jesús es como ponerse los lentes para ver la tercera dimensión. De repente, todo lo demás tiene sentido. Y tú y yo, conociendo a Jesús, podemos ver con claridad. Entonces, mi recomendación para ti es, si estás comenzando a leer la Biblia por primera vez y no tienes idea por dónde empezar, mi consejo es que comiences con Jesús. Comienza con lo que Él dijo. Comienza con lo que sus amigos dijeron acerca de Él. Los relatos de su historia los puedes encontrar en los 4 evangelios, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí puedes encontrar un montón de cosas acerca de la apasionante vida de Jesús. Y te puedes ir hacia adelante en el Nuevo Testamento. Pero ve y busca las palabras de Jesús. De hecho, en muchas Biblias están en rojo. Hay Biblias que dicen las palabras de Jesús están en rojo. Entonces es facilísimo, ¿no? Vas al Nuevo Testamento y de inmediato puedes ver todo lo que dijo Jesús, lo que dijo de su propia boca. ¿Sale? Entonces, para mi gusto, los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas
y nuestro amigo Juan, ¿ok? Y te aconsejo que pongas una buena cantidad de atención ahí, porque el objetivo de la Biblia, acuérdate, es conocer a Dios mejor. Y Jesús es un muy buen lugar para comenzar, ¿no crees? De hecho, es el mejor lugar. Ahora, vamos a practicar por un par de minutos algunas cosas de las que les acabo de decir. Y veamos algo que Jesús dijo para conocer mejor a Dios. Después de que lo leamos, te voy a dar 3 preguntas para reflexionar que te van a ayudar a trabajar con el versículo. De hecho, puedes hacer estas preguntas a cualquier versículo que leas de la Biblia. O sea, preguntas al versículo que acabo de leer que te van a dar claridad acerca de ese versículo, ¿ok? En una conversación con un líder religioso, fueron a preguntarle algo a Jesús, lo cual era una pregunta para tenderle una trampa. Entonces, este líder religioso le pregunta delante de más gente: a ver, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Recuerda, esta era una trampa, ¿ok? ¿Por qué? Porque el líder religioso sabía que no importaba lo que Jesús escogiera como lo más importante. Eso implicaría que otra cosa era menos importante. Y así es como Jesús respondió en Marcos 12, versículo 30 al 31. Jesús responde así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Y aunque no lo preguntaste, te voy a decir cuál es el segundo. Énfasis añadido de Emilio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Fíjate, lo que Jesús dice es: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más importante. Entonces, sabiendo esto acerca de Jesús, respondan estas preguntas, ¿sale? La primera pregunta que tú te debes de hacer cuando leas un versículo basado en lo que acabamos de leer: ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú estés en medio de un pasaje, viendo un versículo y digas: no entiendo nada, hazte preguntas como estas. Primera pregunta: ¿qué me enseña esto sobre Dios? ¿Qué me enseña esto sobre Dios? ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Qué? ¿Dónde encuentro a Dios aquí? Si a Jesús le importaba amar a Dios y amar a los demás, entonces hazte preguntas también como estas. La pregunta central es la que acaba de aparecer en pantalla y aquí está. Y ahora les voy a dar otras preguntas que pueden ir abajo de esta central. ¿Qué sería importante para Dios? ¿Qué es lo que la gente cree que importa más? ¿Esto tiene que ver con lo que dice Jesús? ¿Hay algo que deba cambiar en la forma en la que veo a Dios? ¿No? Entonces, fíjate, ya estás haciendo algo muy interesante. Estás uniendo un versículo ya con tu experiencia más práctica, ¿ok? Entonces, no sé, por ejemplo, 1 de Timoteo 4:12. ¿Qué dice 1 de Timoteo 4:12? Que no te menosprecien por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en tus palabras. ¿Cómo iba? En tu manera de hablar, en tu conducta, fe, amor y pureza, ¿ok? Entonces, tú puedes poner este versículo en contexto, ¿sale? Y decir: ok, a ver, esto que me está diciendo 1 de Timoteo 4:12, ¿qué me enseña sobre Dios? Ahora, si lo pongo en mi vida actual, yo estoy en la escuela, estoy batallando con esto, a lo mejor de repente mis maestros me hacen menos, o mi hermano mayor me hace menos porque soy el más chavito de la casa. Entonces, ¿será esto importante para Dios? Bueno, Dios me está diciendo en 1 de Timoteo 4:12 que nadie me menosprecie por ser joven, sino al contrario, que los creyentes vean en mí un ejemplo a seguir, en todo lo que hago. Entonces, evidentemente, es importante para Dios. ¿Qué es lo que la gente cree que le importa más? ¿No? A la gente en el mundo le puede importar más, pues no sé, la apariencia, o que uno se vea seguro de sí mismo, o que uno sea extrovertido, pero ¿esto realmente le importa a Dios? ¿No? Y empiezas a tener respuestas a las preguntas que el versículo te acaba de revelar y estás poniendo en tu forma práctica de vivir la vida día a día. ¿Te das cuenta? O sea, es genial. Ahora, otra pregunta que te puedes hacer acerca del mismo versículo. Vamos a agarrar este de 1 Timoteo 4:12. ¿Qué me enseña esto sobre mí mismo? Que nadie te menosprecie por ser joven, ¿no? Ok, entonces tengo que trabajar en mi seguridad, ¿ok? Pero mi seguridad, ¿de quién depende? Que los creyentes vean en mí un ejemplo a seguir. Entonces, ¿por qué los demás tienen que ver un ejemplo a seguir? ¡Ah, claro! Porque yo estoy lanzando el mundo
al mundo el mensaje de que Jesús cambia la vida. Yo digo que soy cristiano, yo sigo a Jesús. ¿Ok? Entonces, los demás tienen que ver que mi actitud concuerda con el mensaje que Jesús está llevando. Entonces, además, tengo que amar a los demás. Entonces, si mi maestro me está haciendo menos, tengo que amar a mi maestro. ¡Ay! Te acabas de dar cuenta de todo lo que acabamos de concluir a base de estas par de preguntas y de un solo versículo. Ahora, otra forma de hacer esta pregunta es la siguiente. ¿Qué me enseña esto sobre las personas en general? Entonces, fíjate, ya estás saliendo de tu única perspectiva para ir a una perspectiva más general. Entonces, tú puedes ponerte en contexto como primera persona, ¿ok? Entonces, ok, que nadie me menosprecie por ser joven, de repente me pasa esto, pero ¿y los demás? ¿Qué tal si hay una persona en mi escuela o en mi casa o un vecino que todos hacen menos? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo le puedo dar aliento? Este versículo le puede ayudar a él. Entonces, ¿cómo puedo amar a este muchacho que conozco a través de la palabra que acabo de recibir? ¿Ok? ¿Te das cuenta? O sea, la Biblia es maravillosa. Tienes que hacer las preguntas adecuadas. Tienes que hacerte muchas veces las preguntas adecuadas a ti mismo. Y luego puedes poner una pregunta más. ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo? Fíjate, en este caso, me enseña que Dios supone que me debo de amar a mí mismo. ¿Ok? Que nadie te menosprecie por ser joven. Para que nadie me menosprecie por ser joven, tengo que tener seguridad en mí mismo. ¿Estás de acuerdo? Porque fíjate, regresando un versículo anterior, los dos mandamientos más importantes, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que tener amor propio. Para amar a los demás, te tienes que amar a ti mismo. No podemos dar algo que no tenemos. ¿Lo ves? Me tengo que amar a mí mismo porque es parte de amar a Dios. Es parte de amar a los demás. Y la última pregunta que te animo a que te hagas es la siguiente. ¿Qué me enseña esto acerca de cómo vivir o tratar a los demás? Que de alguna manera lo acabamos de contestar una pregunta anterior. ¿Qué me enseña esto acerca de cómo vivir o tratar a las demás personas? Que nadie me menosprecie por ser joven. Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. ¿Ok? Entonces, pues no voy a dejar que me menosprecien. Voy a confiar en tu palabra, Señor. Y a pesar de que soy un joven de 15, 16 años, tengo el potencial de transformar el mundo. Porque el que vive en mí es tu Espíritu Santo que está lleno de poder. Y por eso sé que puedo hablar confiando en lo que tú vas a revelar a través de mí. Y así puede ser un ejemplo a seguir. Y además, un ejemplo a seguir es tratar bien a los demás. Así que piensa en esto. Tú podrías leer el mejor versículo, el mejor, así el mejor de toda la Biblia, y estar tan inspirado por él. Pero si no sabemos cómo poner ese versículo en práctica, entonces no sirve de mucho, ¿no es así? Así que pregúntense, si lo pongo en práctica, ¿cómo afectaría la forma en la que trataré a mis padres, en la que trataré a mis amigos, en la que trataré a mis hermanos, a mis maestros? Pregúntense, ¿qué necesito hacer de manera diferente al hecho de que Jesús dice que amar a tu prójimo es parte del mandamiento más importante? ¿Qué necesito hacer de forma diferente? ¿O qué necesito hacer de forma diferente cuando pongo de contexto 1 Timoteo 4:12? Que nadie te menosprecie por ser joven. ¿Qué necesito hacer diferente? Porque hay cambios que tienes que hacer en tu vida a través de la palabra que estás recibiendo a través de la Biblia. ¿Ok? Ahora, 3 preguntas que debes hacerte para cerrar la idea de lo que leíste en el pasaje que estás estudiando. ¿Están listos? Solamente 3. ¿Qué me enseña esto sobre Dios? ¿Qué me enseña esto acerca de mí? ¿Y qué me enseña esto acerca de los demás? ¿Qué me enseña esto acerca de Dios? ¿Qué me enseña esto acerca de mí? ¿Y qué me enseña esto acerca de los demás? Fíjate, estas 3 preguntas pueden ayudarte a entender mucho mejor la Biblia. Y a medida de que entiendas mejor la Biblia, vas a conocer mejor a Dios. Y ese es el punto. La Biblia, recuerda, nos ayuda a conocer mejor a Dios. La verdad es que, aunque no parece que debería de serlo, la Biblia a veces puede resultar un poco confusa.
pero comenzar con la idea correcta del propósito de la Biblia te va a ayudar un montón. El punto de la Biblia es conocer mejor a Dios, y leer sobre Jesús es la manera perfecta de conocerlo a Él. Entonces, comienza leyendo tu Biblia con Jesús en mente. Presta atención a las partes de Jesús y haz preguntas sobre lo que Él dice. Recuerda que Jesús representa tus lentes de tercera dimensión para que puedas ver mejor toda la imagen, para que la imagen se aclare. ¿Y sabes una cosa? Tus mentores pueden ser un excelente punto para partir. Muchas veces tienes dudas. Ellos te pueden ayudar y te pueden orientar a decir, ¿por qué no empiezas con este libro? ¿Por qué no lo leemos juntos? ¿Por qué no hacemos un devocional en conjunto? Hay un montón de aplicaciones que hoy en día nos ayudan a esto, ¿no? Nos podemos ver en Zoom un ratito para orar y leer un capítulo o un versículo. Ahí están tus mentores. Acuérdate que este es un lugar seguro para que tú hagas esas preguntas. ¿Sale? Entonces, al terminar este servicio, en cualquier momento va a empezar a aparecer la liga de Zoom, donde te invitamos a que nos sigas y que te conectes, para que puedas empezar a vaciar tus preguntas, a hacer mejores preguntas, tus curiosidades, y juntos iremos aprendiendo muchas cosas más. No lo sabemos todo, pero podemos intentar orientarte conforme a la palabra de Dios. ¿Sale? Yo te reto a que esta semana comiences a leer la carta que Juan escribió. ¿Ok? Empieza Juan 1, versículo 1. Si quieres, de un capítulo por día, pero empiézalo a hacer. Es más, te reto. Una vez que lo hagas, empieza a hacer las 3 preguntas de las que hablamos. Y escribe tus ideas. Y luego, habla de estas con tu líder de grupo pequeño. ¿Vale? Muy bien. Su liga de Zoom ya está apareciendo en este momento en la pantalla para que nos conectemos al terminar de orar. ¿Vale? Vamos a dar gracias. Bendito Dios, ¡ay, qué rico mensaje! Nos inspiras a través de tu palabra, Señor, y nos empujas a leerla, nos empujas a que sea parte de nuestra vida, Señor. Yo te pido que cada uno de estos jóvenes haga de tu Biblia su libro, el libro que rija sus vidas. Un lugar a donde ellos corran cuando tengan dudas acerca de la vida, corran cuando no sepan qué hacer, corran cuando necesitan estar en tu presencia, Señor, corran cuando quieran saber más, corran simplemente a ella porque te aman y quieren tener una relación personal contigo. Te amamos, Padre, y te damos muchas gracias porque eres un Dios con tanto amor que nos dejaste un libro con tu palabra para que te podamos conocer, te podamos seguir y podamos tener una vida increíble. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Nos vemos en Zoom. Adiós.